Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa Nuestro Patrimonio en Línea, una nueva emisión. Y en esta ocasión platicaremos sobre la ilustración y antecedentes de la consumación de la independencia en Saltillo y en Coahuila, con una charla con la maestra María Elena Santoscoy Flores. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Gracias por invitarme. Gracias. María Elena, déjenme rápidamente a quien nos esté escuchando platicarles que la maestra María Elena Santoscoy Flores es catedrática en Lengua y Literatura Española, licenciada en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Coahuila, maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe, y concluyó los estudios de doctorado en Historia en esta misma universidad. Es miembro de número y tesorera del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, presidenta del Patronato de Amigos del Patrimonio Histórico de Saltillo, AC, miembro del Consejo de la Universidad Iberoamericana, Extensión Saltillo, autora de 9 obras y próximamente 10 de historia en coordinación con otros investigadores y de otros artículos de historia local y regional publicados por el Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas y la Gaceta del Archivo Municipal de Saltillo. María Elena, profesora, en los próximos días, el 2 de julio, vamos a conmemorar aquí en Saltillo y en Coahuila el bicentenario. Se dice fácil, pero es una palabra muy corta, pero son 200 años de la consumación de la independencia, donde se firma el acta de la independencia de América Septentrional, adelantándose a otros puntos de la Nueva España, incluso adelantándose a la entrada del ejército trigarante de la Ciudad de México. Un evento del cual charla histórica platicaremos próximamente. Pero no podemos entender este evento histórico. La primera pregunta que quiero hacerte es la siguiente, Marcos. ¿Por qué es necesario reinterpretar, reescribir estos eventos históricos? Bueno, para abreviar y no alargar mucho esto, me voy a permitir leer a veces algunos fragmentos de mi trabajo con la venia de todos ustedes. A lo largo del tiempo y bajo la presión de la lucha política y la conformación social de la nación, la historia mexicana ha ocultado, rescatado, amputado, recuperado, revalorizado, reinterpretado, manipulado y colonizado sistemáticamente el pasado. Y como la reconstrucción del pasado es una operación que se realiza desde el presente, es natural que los intereses que más pesen sean los que mayormente participen en el proceso en ese momento. No obstante, el florecimiento de la historiografía económica y social de las últimas décadas, lo mismo que el creciente interés de los historiadores independientes por rescatar las historias locales y regionales, han provocado que las interpretaciones tradicionales empiecen a mostrar signos de agotamiento y a producir desinterés e incredulidad por parte de las nuevas generaciones. Dichos predicamentos han vuelto necesaria la revisión de los hechos de antaño, a la relectura de los viejos textos, considerándolos como tales, y a su replanteamiento, pero no como un simple recuerdo anecdótico, sino como una explicación repensada, coherente, ordenada y moderna, que no solo informe los cómo, sino que explique los porqués, para así tratar de comprender quiénes somos y por qué actuamos de una cierta forma y no de otra. Este es el objetivo fundamental de la operación historiográfica. Desde que las acciones humanas perdieron el sentido sobrenatural o providencial que tradicionalmente se les atribuía, pasando a ser consideradas como actos profanos que acontecen en un tiempo y un espacio, surgió la concepción moderna del devenir histórico como un despliegue de la acción humana en el tiempo, desde el pasado hacia el futuro. De manera que, una vez despojados de los elementos supraterrenales o metahistóricos que los caracterizaban, los acontecimientos de antaño puedan ser historizados, verificados y explicitados en función de razones humanas y a través de técnicas y métodos adecuados al propósito.
En esa disyuntiva se encuentra hoy en día buena parte de la historiografía mexicana, pese a que muchos historiadores aceptan todavía como válidas versiones ancestrales del pasado colonial. En la dimensión temporal en que nos hallamos hoy en día, en lugar de una sola historia o metarrelato legitimante en favor de un orden como el de la modernidad, previamente considerada como la locomotora del progreso, se está dando paso a explicaciones parciales, monográficas y fragmentarias que, aunque desmenuzan e iluminan un tema, desafortunadamente dejan multitud de preguntas sin respuesta. Una de las razones de eso es que la nueva corriente se abstiene de buscar una explicación general del desarrollo de las sociedades, prefiriendo centrar su atención en el análisis de universos limitados y volver a pensar los hechos desde su contexto de emisión, tratando al menos de hacer observaciones de segundo orden a los documentos, puesto que la forma de observarlos puede cambiar el sentido de todo. Por ejemplo, si bien es cierto que disponemos de suficiente información sobre las estructuras administrativas, económicas y sociales del periodo novohispano, sabemos relativamente poco de los procesos políticos e intelectuales de los 50 años previos a la crisis de 1810. Si bien es cierto que existen minuciosos inventarios de los problemas que enfrentaron los virreyes que gobernaron durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, dicha información no constituye un análisis de conjunto de los procesos ocurridos, como lo fue en su momento para quienes vivieron las transformaciones ocurridas en ese tiempo. Su impacto real a nivel de las provincias norteñas resulta aún poco claro. Queda mucho por investigar, explicar y subsanar en parte los huecos y lagunas existentes para estar en posibilidades de ofrecer una interpretación acorde a la mentalidad y expectativas de nuestro tiempo. Muy interesante. Es obvio que no podemos entender los hechos históricos si no entendemos, si no sabemos, conocemos los contextos políticos, económicos, sociales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es, para este hecho de la consumación de la independencia en nuestra región, cuáles son estos contextos históricos, María Elena? Bueno, podemos hablar primero de que la primera versión oficial de la historia de México fue hecha por los liberales. Ese grupo en el poder impidió reconocer a la independencia como un proceso de larga duración que empezó precisamente en la Ilustración. Duró 100 años este proceso, ¿verdad? Si lo desconocemos, no podemos verlo, apreciarlo en su conjunto. Por ejemplo, los liberales trataron de construir un Estado laico, alejado de la monarquía, de la nobleza. Ellos fueron los que decidieron ellos definieron los acontecimientos negativos y positivos. Ellos mismos fueron los que decidieron ensalzar la gesta insurgente de Dolores en detrimento de Iturbide y Guerrero de 1821. Y así duró hasta que en el tiempo de don Porfirio apareció la enorme y monumental obra México a través de los siglos, donde el pasado prehispánico y el colonial fueron integrados, porque, los liberales desconocieron los 300 años de dominación, por eso conocemos muy poco de ese gobierno virreinal. Y la revolución fue la primera en que introdujo al obrero y al campesino en su proyecto de nación. Entonces, a lo largo del tiempo, como decían, la historia ha manipulado siempre el pasado. Por eso la necesidad de tratar de reinterpretarlo, yendo hacia los orígenes. Mencionaste una palabra muy interesante mencionaste la palabra ilustración, un movimiento del pensamiento
que también en algún momento se le llamó iluminismo. ¿Nos pudieras platicar un poco de esto para poder entrar a cómo esto Sí. afectó directamente al imperio español y en particular a la Nueva España? El iluminismo, perdón, la ilustración. ¿Qué nos puedes platicar Sí. sobre esto? Bueno, antes de la Ilustración surgió la revolución científica de Newton y Descartes. Y le siguió el proceso de Ilustración encabezado principalmente por algunos filósofos franceses e ingleses que se dieron a la tarea de reconstruir de elaborar la famosa enciclopedia, donde trataron de compilar todo el saber y el conocimiento que se tenía hasta ese momento. Y bueno, en su momento la enciclopedia, pues claro que fue quemada por los monarcas de aquel tiempo, pero gracias a un, a un personaje que se dio cuenta de que era esta obra, la rescató y gracias a eso pudimos tener la famosa enciclopedia. Y ese movimiento que surgió en Europa, uh, vamos a decir, desde 1650, la revolución de Newton y Descartes, 1750, perdón, y luego le siguió la Ilustración. En Alemania le llamaron el iluminismo. Trataba principalmente, su idea principal era que el conocimiento era la llave o la clave del bienestar futuro. Y por eso entonces se iba a poner al alcance de, pues no de todos, ¿verdad? Pero de los que supieran leer algunas obras importantes de filósofos como Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau, etc. Una de las obras importantes fue El espíritu de las leyes de Montesquieu, que después va a ser fundamental a la hora de elaborar las diversas constituciones europeas, sobre todo la Constitución francesa. Entonces, en 1789 surgió o estalló la Revolución Francesa, considerada la revolución de Occidente por antonomasia, porque a partir de ella se revolucionó todo Occidente y luego las provincias hispanoamericanas de España, iberoamericanas de España. Y finalmente, la Constitución, las constituciones francesas de 1793, varias constituciones se hicieron, van a ser, van a florecer aquí en México en la Constitución de Apatzingán, que fue reunida, que fue creada por el Congreso del Chilpancingo, encabezado por Morelos. Las ideas de la Ilustración empezaron a llegar a Hispanoamérica desde muy temprano del siglo XVIII. Sí, principalmente en las provincias sudamericanas, como el Perú, en el puerto del Callao, en Cusco, surgieron varios personajes ilustrados y eran españoles, dirigentes, que aceptaban esos textos de la Ilustración. Venían escondidos entre mercancías y envíos de Europa. Y había personajes que, aunque eran los dirigentes, coleccionaban esas obras. Y sobre todo la acción de los jesuitas en el sur de América, que dieron origen o que empezaron la ilustración de los criollos, los empezaron a que supieran leer y escribir y de la demás gente. Esto, por supuesto, molestó a la corona española y decretó la Inquisición, digo, la abolición, perdón, la destrucción de estos textos. Se hizo una racha de textos proscritos por la corona y por la iglesia, y hasta aquí llegaron los censores de la Ilustración. Por ejemplo, los censores de la Inquisición.
por ejemplo, en el Colegio Jesuita de Parras, a mediados o fines del siglo XVIII se requisaron más de 100 libros de estos filósofos franceses. Y por supuesto, claro que en la capital también hubo en la Academia de San Carlos, en el Colegio de Minería, en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla se encontraron muchos textos de los filósofos ilustrados y pues claro que fueron censurados por la Inquisición. A la corona no le convenía que se ilustraran ni los criollos ni los mestizos. Estas ideas, María Elena, de la Ilustración, ideas liberales, también permeó a los ministros del Imperio Español, y dando origen a las reformas borbónicas. ¿Cómo afectó estas reformas administrativas, económicas, militares, de organización territorial, administración del territorio, etcétera, etcétera? ¿Esto cómo afectó la Nueva España? ¿Y cómo me voy centrando cada vez más en nuestra región? ¿Cómo afectó también, no solamente las reformas borbónicas en la Nueva España, sino también en nuestra región, María? Claro. Bueno, podemos decir que las reformas borbónicas empezaron casi en 1700 con la llegada de los Borbones franceses a gobernar España. En 1700 muere Carlos II de Austria o de Habsburgo sin sucesión. Entonces designa a su sobrino nieto, Felipe de Anjou, de la Casa de Borbón, francesa de Borbón, lo designa como heredero. Entonces, después de una corta guerra, pero cuantiosa, política y económicamente hablando, muy costosa, Felipe de Anjou asciende al trono español con el nombre de Felipe V. A partir de ahí empiezan a introducirse las ideas y las formas de gobernar francesas en la Nueva España. Implantó muchas mejoras en la forma de gobernar, porque los últimos reyes, los últimos Austrias o Habsburgo, habían delegado en grupos y corporaciones el poder. Fue el siglo XVIII cuando muchos de las riquezas del Nuevo Mundo que antes se iban a España se quedaron aquí. Fue el tiempo de las grandes catedrales llenas de oro y grandes capitales de gente criolla. Bueno, pues con los Borbones dijeron hay que retomar el poder político y el control y sobre todo agilizar el control hacendario, porque estaban en plena quiebra la corona española cuando los Borbones llegan al trono. Entonces las reformas empezaron en ese tiempo en España, pero siempre se tuvo cierto resquemor de introducirlas en Hispanoamérica, hasta que la necesidad de recursos los hizo necesario que se introdujera. Para ello, en 1765, mandan a un visitador general, a don José de Gálvez y Gallardo, para que recorra toda esta parte del territorio y le sugiera qué hacer. Entonces, ahí vamos a decir que empieza el reformismo borbónico en Hispanoamérica. En 1765-67 se empiezan a introducir ese tipo de reformas, como tú decías, que son modificaciones jurisdiccionales, administrativas, fiscales, políticas, eclesiásticas y pues claro que culturales, porque eran franceses los que estaban gobernando España en ese tiempo. Por supuesto que afectaron a Saltillo, porque en 1777 se hace se erige la Comandancia General de las Provincias Internas para seguir el consejo de José de Gálvez, que dijo, es demasiado grande el virreinato de la Nueva España para que lo gobierne desde México el virrey. Entonces él sugiere dividir a la Nueva España en dos fracciones. En el norte sugirió instaurar una comandancia general
a manera de un segundo virreinato, pero de tipo militar, donde ya el virrey no iba a mandar, sino un comandante general. Para ello fue designado don Teodoro de Croix, que era un sujeto de origen flamenco. Y ese señor llega a Saltillo en 1777, junto con el religioso Fray Agustín de Morfi, que es el que va a hacer la relatoría general de todo lo observado aquí. En ese mismo año llega el primer censo borbónico de castas y oficios, donde empiezan a modernizar, a saber quiénes eran, de qué raza o casta o quiénes eran, en cuántos eran. En 1779, otro censo, ahora de bienes y armas, cuánto posees y con qué armas cuentas. Y así, cada 2 años, censo tras censo, llegan a interesarse hasta por lo que comían y qué bebían los parroquianos. Al cabo de cierto tiempo, los saltillenses, hablo de los saltillenses, se dan cuenta que tanto censo y tanta curiosidad por parte de la corona española, sobre todo lo que ellos hacían, era para grabarlos, para darles más, para imponerles más impuestos, ¿sí? Por ese tiempo, los Borbones españoles estaban coaligados con los Borbones franceses en una guerra interminable contra Inglaterra. Y mucho de lo recaudado aquí en Saltillo se iba precisamente para sostener la guerra contra Inglaterra. Suscribieron varios pactos familiares que eran secretos, de que se iban a apoyar las dos coronas. Y yo no quiero imaginarme cómo reaccionaban para esto los verdaderos españoles, los peninsulares que descendían, que no tenían nada de franceses. Falta describir toda esa historia, al menos los de aquí, porque yo creo que en España está escrita. Entonces, Felipe V va a gobernar muchos años, porque aunque él no quería ni estaba preparado, era un joven de 18 años que no le interesaba gobernar, pero le cayó por mandato del rey Sol, que era su bisabuelo, de que gobernara España. Pero en 1759 va a acceder al trono español Carlos III. Este sí podemos decir que tenía mucha experiencia en el gobierno, porque había sido rey de Nápoles y Sicilia y había trabajado, tenía más interés en esto. Y es a partir de él cuando van a introducirse las reformas borbónicas en Hispanoamérica. Y esto, pues a la larga, aunque empezó desde 1700, a la larga va a traer consigo la independencia. Este es un proceso largo, porque por ejemplo, desde 1728 llegó el primer requerimiento de impuestos a Saltillo, con el 2% de la alcabala, o sea, el impuesto sobre ventas y transacciones. Previamente Saltillo había estado exento como frontera de guerra, y de acuerdo con la tradición de la reconquista española del poder de los moros, Saltillo había estado exenta de impuestos. Pues en 1728 empezó la demanda continua, que fue creciendo del 2 al 4, al 6, al 8% en la alcabala, y muchas otras, muchos impuestos y contribuciones requeridas que siempre manejó la corona como voluntaria. En la efervescencia de los saltillenses, entonces, empezó, yo considero que como para 1765, con la llegada al cabildo de los primeros peninsulares. Una de los consejos de Gálvez y que siguió Carlos III fue quitarles el poder a los criollos y dárselos a los españoles nacidos en Europa, tanto el poder eclesiástico como el político.
y por lo tanto, pues estos se van a hacer al cabo del tiempo los dueños de los poderes fácticos. Y bueno, ustedes piensen cómo reaccionaban los antiguos criollos aquí, pues con resentimiento, y me he encontrado con que muchas veces ocultaban sus bienes, aunque los censos se levantaban en, en, con, junto con el párroco de la iglesia. O sea, tú vas a decirme cuánto tienes, porque si no te vas a ir al infierno. Aquí está el padre que va a dar fe de eso. Y bueno, con todo y eso, algunos empezaron a ocultar sus bienes, ya no decían qué tenían, cuánto tenían, porque sabían que era para fincarles más impuestos. Entonces, te puedo decir las modificaciones que afectaron directamente a Saltillo en ese tiempo. En 1777, perdón, y 87, la superestructura política cambia, porque ahí va a ser, vamos a pertenecer a la Comandancia General de las Provincias Internas del norte de la Nueva España. Después esa comandancia se va a dividir en dos. Esto es lo que resulta a veces confuso para los historiadores. Esas dos comandancias. En 1789 se crean dos compañías de dragones provinciales, una fija y otra volante para resguardar la región. Me he encontrado con que los miembros de la compañía volante desde Saltillo a veces estaban en Corpus Christi, ahí en la bahía del Corpus Christi, o sea que andaban itinerantes. Esta es los dragones de la compañía volante. En 1783 se creó una pagaduría para controlar el estanco real y las milicias. Bueno, perdón, desde 1777 se había creado el estanco real para expender los productos más importantes que generaban más recursos. Por ejemplo, el papel sellado, el tabaco, los naipes, la pólvora y otros productos valiosos. Solamente el estanco los podía vender. Y en 1777 llega aquí un sujeto de origen gallego que va a ser el estanquero real. Y él va a ser el único que puede vender esos bienes. Y también el estanco va a ser el que pague a las compañías de dragones. En 1786, Saltillo y Parras fueron segregados de la Nueva Vizcaya, a la cual habían pertenecido desde la fundación durante 200 años, para ser anexados a la provincia de Coahuila de la Nueva Extremadura. Con ello se fortaleció, por supuesto, a Coahuila, pero a cambio de eso, el resquemor de los monclovenses, porque ahí estaba la capital de Coahuila. Monclova era la capital, Saltillo no fue la capital de Coahuila, sino hasta mucho después. En 1789, esta es otra de las afectaciones de Saltillo, la jurisdicción eclesiástica de Saltillo, que pertenecía a la diócesis de Guadalajara, a la arquidiócesis de Guadalajara, se crea una nueva diócesis en Linares, Nuevo León. A pesar de que aquí en Saltillo ya estaba la catedral bastante avanzada, la futura catedral bastante avanzada, nunca se consideró digno de que aquí estuviera la capital de la diócesis. No entendemos por qué se fue a Nuevo León, con el disgusto de muchos de los obispos, porque hacía un calor tremendo allá y muy fácilmente se venían a pasar sus vacaciones veraniegas aquí a Saltillo sus ilustrísimas. También por ese tiempo desaparece el antiguo cargo de alcalde mayor para ser suplido por un subdelegado. Y en asuntos hacendarios de la comandancia solo podía conocer el intendente de San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque después vamos a ver por qué el comandante Arredondo no tenía facultades para exigir que se le mandara la tesorería real. Pero esto va a aparecer después en la otra conferencia. María Elena, perdón. adelante.
porque don Teodoro de Croix, el primer comandante, dijo: yo me hago cargo de todos los asuntos jurídicos, políticos, administrativos, militares, pero de los dineros no. Entonces, bueno, se va, dicen, todos los asuntos de la comandancia que tengan que ver con la parte fiscal van a ser dirimidos por el intendente de San Luis Potosí, porque en la segunda mitad del virreinato se van a crear intendencias, creo que 12 intendencias. San Luis Potosí era la más cercana a nosotros, por eso a partir de entonces el cabildo saltillense quedó obligado a rendirle cuentas al intendente de San Luis Potosí. Vean ustedes otro disgusto de los criollos locales. Sí. Voy a hacer una última pregunta, María Elena. Es obvio que las reformas borbónicas y estos cambios trajeron un sinnúmero de alteraciones a la vida cotidiana que había venido viviendo desde la fundación de la ciudad. Una serie de cambios sociales, económicos, políticos, administrativos, religiosos, etcétera. Incluso mencionaste, ya desde segunda mitad del 18, mencionaste este traspaso del poder de los criollos, o sea, de los nacidos aquí en este continente, un traspaso de este poder hacia los peninsulares, con la obvia resultado de la efervescencia, una cierta inquietud social. La pregunta va en ese sentido. ¿Por qué, si las ideas ilustradas empiezan a llegar en las primeras décadas del siglo XVIII a la Nueva España y obviamente a Coahuila? Lo digo esto pues porque los jesuitas son liberales y tenemos un colegio de instrucción jesuita liberal, digámoslo así, en Monterrey y en Parras. ¿Por qué si esas ideas ya empiezan a llegar, por qué se tardan tanto en reaccionar la sociedad? No solamente, digo, es entendible que se hayan unido a Hidalgo y demás, cosa que no fraguó. ¿Por qué se tardan tanto en reconocer la consumación y decir, sabes qué, con España hasta aquí llegamos? O sea, Sí. ¿qué pasó ahí? Bueno, cuando llegaron aquí los insurgentes de Dolores, la clase hegemónica, dijéramos, los más ricos, no vieron con buenos ojos a esa insurgencia, no. Quizá por el desorden en el que venían o no, bueno, puede ser eso. La cuestión es que, yo digo, no estaban todavía decididos. Fueron los últimos años de tanto impuesto y tanta requisición por parte de España los que dijeron ya no más. Hasta los propios peninsulares que vivían aquí, que ya se habían casado con las hijas de los tenderos criollos, dijeron ya no, ya basta. Y para quizá por abreviar el tiempo, me voy a permitir rápidamente leer eso que me estás diciendo, que me estás preguntando. A pesar de que las nuevas ideas llegaron a Hispanoamérica desde mediados del siglo XVIII o antes, sin embargo, los 3 siglos de dominación, las peculiaridades de los pueblos hispanos, peninsulares y americanos, pero sobre todo las fuerzas de la inercia, propiciaron que el status quo se conservase todavía durante muchas décadas más. Al dislocarse el status quo, en buena medida por el reformismo borbónico, el impacto de la Ilustración que culminó en Europa en la Revolución Francesa, no solamente se concretó al traslado de las nuevas ideas, sino a su codificación posterior dentro de la primera legislación mexicana, pues a tan solo 2 décadas de haber sido promulgada. En Francia, su primera constitución, 2 décadas, se reunió el Congreso de Chilpancingo, durante cuya actuación quedaron en evidencia las ideas abiertamente antimonárquicas de Morelos. En lugar del rey, dicha constitución proclamó que la soberanía popular residiría esencialmente en el pueblo. Esta es la primera similitud entre nuestro primer documento legal, el que ideal y aspiracionalmente dio inicio al proceso republicano mexicano, y la Constitución francesa de 1793, origen y principio de la República Francesa. He aquí en la Constitución de Apatzingán la presencia de la Ilustración en la América hispana
no solamente a nivel de ideas, sino transformada en derecho. La Constitución de Apatzingán representó en el ámbito de la Nueva España el crisol de la filosofía republicana, la negación absoluta de las ideas monárquicas y el despotismo borbónico. En ese documento se establece el sistema representativo nacional, la separación de poderes y los derechos del hombre y el ciudadano, la libertad, la igualdad, la seguridad y la libertad de expresión. Estos derechos fueron concebidos y decretados por los asambleístas franceses el 27 de agosto de 1789 en un documento titulado Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Lo que hace famoso a ese documento es que no solamente establece los derechos y libertades para los franceses de 1789, sino para todos los hombres en todos los tiempos y regiones del mundo. Fueron dichos postulados, su sentido general y alcance universal, los que diferencian al documento francés de las declaraciones previas formuladas en Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica. Las garantías concebidas por aquellos primigenios patriotas universales franceses se convirtieron en lo sucesivo en los derechos fundamentales, inalienables e imprescriptibles, del hombre en sociedad. Esas concepciones son típicas del iluminismo burgués europeo. De modo que puede afirmarse que los decretos de la Asamblea Constituyente y la Convención Francesa influyeron en forma directa en muchos de los artículos y consideraciones de la Constitución de Apatzingán. Si bien es cierto que el Consejo de Cádiz y la Asamblea Francesa abrevaron en fuentes comunes, desde el punto de vista de los articulados constitucionales mexicanos, parece obvio que fueron las legislaciones francesas las que inspiraron la redacción y codificación de nuestra primera Carta Magna. Aunque esta nunca se puso en vigor debido a las circunstancias de la guerra insurgente, no se puede negar que fue el instrumento primigenio, creador e iniciador de la ideología republicana en México. Para terminar, a 2 siglos de distancia, se puede observar que la causa principal de la independencia en las colonias hispanoamericanas fue una consecuencia dialéctica de la crisis de modernidad provocada por el iluminismo europeo de la segunda mitad del siglo XVIII, en cuyo periodo se dio en la América hispana un acontecimiento que se ha repetido a lo largo de toda la historia moderna: la confrontación de la nueva cultura europea con la tradición hispana y su cultura, cuyas instituciones permanecían vigentes desde la Edad Media. Así, mientras el siglo XVIII representó para Europa el triunfo de los ideales de la Ilustración, la aceptación de los mismos provocó en los pueblos hispanos una crisis mucho más seria y profunda, puesto que en forma adicional a la innata rivalidad entre lo viejo y lo nuevo, para el mundo colonial y católico español, lo nuevo era extraño, extranjero, enemigo, mientras que lo antiguo era propio, nacional y conocido. Muchas gracias. María Elena, me dejaste pensando y me vas a dejar pensando los siguientes días. Solamente quiero agradecer tu gentileza, tu tiempo y tu gran conocimiento sobre este tema, y ojalá que en un futuro pudiéramos seguir platicando. Muchísimas gracias, profesora. Gracias a ustedes. Gracias.